Saludos, bendiciones. En este video tutorial vamos a aprender cómo utilizar el inner join para relacionar tablas. En SQL Server nosotros podemos utilizar diferentes join o uniones. Las más utilizadas son el left join, right join y el inner join. En este tutorial vamos a aprender a utilizar el inner join. Para eso vamos a abrir nuestro SQL Server y vamos a verificar en mi base de datos las tablas que tengo creadas. Voy a conectar. En esta ocasión voy a utilizar una base de datos llamada base de datos prueba. En esa base de datos yo tengo estas tablas. Tengo una tabla llamada cargo, una tabla llamada cliente, una tabla llamada detalle de factura, una tabla llamada empleado, una tabla llamada factura, una tabla llamada producto y una tabla llamada usuario. Voy a abrir nueva consulta y en esa nueva consulta yo voy a seleccionar la base de datos en la cual yo quiero trabajar. En este caso es base de datos prueba. Bien, todas esas tablas que yo tengo aquí, yo almaceno diferentes tipos de información. Entonces, como SQL quiere decir relacionar, yo puedo relacionar cada una de esas tablas una de otra, siempre y cuando tengan campos en comunes, que son los primary key o los foreign key. Y para esto vamos a ver cómo nosotros debemos tener relacionadas todas las tablas. En esta base de datos llamada prueba, yo tengo un diagrama, entidad relación, en el cual tengo relacionadas todas las tablas de esa base de datos. Si podemos observar, cada una de esas tablas que están relacionadas tienen campos en común. Por ejemplo, la tabla usuario, el ID de usuario es la clave primaria y el ID de empleado es una clave foránea. En la tabla empleado tenemos el campo ID empleado como clave primaria y tengo la relación empleado cargo y empleado usuario y empleado factura y factura detalle de factura, factura producto y factura cliente. Este es un diagrama de relación de todas las tablas que yo tengo guardadas en mi base de datos. Para nosotros ver cómo funciona el inner join, vamos a primero a utilizar, supongamos que yo quiero filtrar las informaciones que yo tengo almacenada en todas estas tablas. Vemos que para seleccionar información utilizamos select, asterisco, from, cargo. En esa tabla cargo yo tengo la siguiente información. Tengo ID de cargo, ID de empleado, descripción y el sueldo. Pero si yo quiero saber la información que yo tengo almacenada en la tabla cliente, digo select, asterisco, from cliente. Y aquí puedo ver la información que yo tengo almacenada. ID de cliente 1234, nombre cliente Juan, apellido cliente Pérez, teléfono de cliente 809-578-3733 y en la dirección tengo la palabra Moca. Si quiero ver lo que tengo en mi tabla detalle de factura, digo select, asterisco,
from, detalle, factura. Cuando yo selecciono esa sentencia y le doy a ejecutar, podemos ver que en mi tabla de detalle de factura tengo el número de factura 1, 2, 3, 4, 5, un ID de producto llamado 9090, una fecha de la factura 0905-2022, hora 8 pm, cantidad 20, importe 600 y la condición de esa factura fue al contado. Asimismo voy a seleccionar las informaciones que tengo en cada una de esas facturas. From empleado, select, asterisco, from factura, select, asterisco, from producto y por último select, asterisco, from usuario. Si yo quiero ver todas esas informaciones, yo puedo seleccionar todas esas sentencias SQL y le doy a ejecutar. Y aquí podemos ver todas las informaciones que están almacenadas en esas 7 tablas. Pero ahora vamos a ver cómo yo puedo utilizar el Linear Join para relacionar una tabla con otra. O sea, filtrar información de diferentes tablas en una sola consulta. Entonces, el primer ejercicio que nosotros vamos a hacer es el siguiente. Vamos a decir usar sentencias SQL para mostrar el nombre de cliente. Vamos a mostrar la descripción de producto, la cantidad y por último vamos a mostrar el total pagado. Para yo poder filtrar esas informaciones que me está pidiendo ese ejercicio, yo primero debo saber de cuáles tablas yo voy a sacar esa información. Si me pide nombre de cliente, tengo que saber que esa información yo la tengo almacenada en la tabla clientes. Si me pide la descripción del producto, yo sé que la voy a encontrar en la tabla producto en el campo descripción de producto. Si me está pidiendo la cantidad yo la tengo en mi tabla detalle de factura, veanla aquí, y me está pidiendo el total pagado. El total de esa factura yo la tengo en la tabla factura. Entonces vamos a ver usando sentencias SQL cómo yo puedo filtrar esas informaciones. Lo primero que yo voy a hacer es lo siguiente: select significa selecciona, y para cada tabla yo voy a utilizar la inicial de esa tabla. Lo primero que voy a filtrar es el nombre de cliente. Como nombre de cliente lo tengo en la tabla cliente, digo C, ese C para yo recordar que está en la tabla cliente, pongo punto y el campo que voy a seleccionar es el nombre del cliente. Entonces pongo coma. La siguiente información es la descripción del producto. Entonces, como la descripción del producto yo la encuentro en la tabla producto, pongo una P para saber que esa es la tabla producto, punto, descripción producto. Descripción producto, porque así es que tengo en la tabla producto ese campo definido. Coma. La siguiente información es cantidad. La cantidad yo la tengo en la tabla detalle de factura, pongo entonces una D, de punto, cantidad. Y por último es el total lo que voy a filtrar, coma,
El total está en la tabla factura, entonces pongo F punto total. Bien. Entonces, después que selecciono los campos, digo from tabla factura. A esa tabla factura yo le voy a poner un alias. El alias yo lo asigno con el comando as. Le voy a poner F porque es la letra inicial del nombre de esa tabla. Después que pongo eso, digo inner join para saber la unión que voy a hacer con la otra tabla, que será la tabla cliente. Y esa tabla cliente yo le voy a poner un alias as C. ¿Por qué C? Porque C es la letra primera del nombre de esa tabla. La primera letra del nombre de esa tabla. Entonces, después que tengo relacionada factura, as F, inner join, el inner join es para unir, cliente as C, voy a buscar una coincidencia en ambas tablas. Entonces pongo on F punto. ¿Por qué F? Porque en la tabla F yo tengo un ID de cliente. Entonces pongo F punto y de cliente sea igual a C punto. En la tabla cliente yo también tengo un ID de cliente. Bien, entonces ya tengo esas dos tablas relacionadas. Tabla factura y tabla cliente. Entonces pongo una coma y sigo relacionando más tablas. Entonces me falta la descripción del producto, la cantidad y el total. Entonces ahora voy a relacionar la tabla producto. Digo producto as P, alias P. Esta P recibe el valor de la tabla producto. Inner join. ¿Con qué tabla lo voy a relacionar? Con la tabla detalle de factura. Detalle factura as D. On. Ahora voy a igualar las coincidencias que hay en ambas tablas. El campo P de producto punto ID de producto sea igual a D punto ID de producto. Entonces, una vez yo tengo esas sentencias creadas ahí, las selecciono y le doy a ejecutar. Y aquí vamos a ver que el ejercicio me pedía mostrar el nombre del cliente. El nombre del cliente es Juan. La descripción del producto. Descripción del producto es maíz. La cantidad. Veanla aquí, cantidad 20. Y el total. Total es 600. Bien, entonces vamos a hacer otro ejercicio utilizando más tablas. En este caso, vamos a decir usar sentencias SQL para mostrar el nombre de empleado, nombre de empleado, descripción de cargo y el usuario, el nombre del usuario. Como hicimos en el ejercicio anterior, voy a buscar las relaciones de las diferentes tablas. El nombre de empleado, ¿dónde yo encuentro el nombre de empleado? Yo encuentro el nombre de empleado en la tabla empleado. ¿Dónde yo consigo la descripción de cargo? La descripción de cargo yo la encuentro en la tabla cargo y el usuario yo lo encuentro en la tabla usuario. Ver aquí nombre de usuario. Aquí podemos ver que hay una relación de la tabla cargo con la tabla empleado y de la tabla empleado con la tabla usuario. Esas llavecitas que ustedes ven ahí son las claves primarias. Hay algunas tablas que contienen clave primaria y clave foránea. Si no existe una relación de una llave
primaria con una llave foránea no se pueden utilizar los join. ¿Por qué? Porque no van a encontrar coincidencia cuando se ejecuten las sentencias. Entonces vamos a ver. Lo primero que yo voy a decir es el nombre de empleado. Entonces digo select. Tú me vas a seleccionar E punto. ¿Por qué la E? Porque la tabla empleado inicia con la letra E. Nombre de empleado. Coma. Lo segundo que yo quiero es la descripción de cargo. ¿Dónde yo voy a conseguir la descripción de cargo? En la tabla cargo. Entonces, como la tabla cargo, la letra C es la que le identifico, pongo C punto descripción cargo. Descripción cargo. Y por último, voy a mostrar el usuario. Ese usuario yo lo voy a encontrar en la tabla usuario. Entonces, como la tabla usuario inicia con una U, pongo U punto nombre usuario. Ojo con algo. Ustedes están viendo que yo lo estoy poniendo así. Están coincidiendo las peticiones con los campos de la tabla. Tienen que tener en cuenta que ustedes tienen que escribir los nombres de los campos tal y cual están en las tablas. Bien, entonces ya después que selecciono la información que yo quiero filtrar, voy a poner from desde la tabla empleado, esa tabla empleado, le voy a poner un alias as e y voy a relacionar inner join, lo voy a relacionar con la tabla cargo. Entonces la tabla cargo le voy a poner un alias c y me vas a filtrar la información donde encuentre coincidencia de e punto id de empleado sea igual a c punto id de empleado. Entonces ya tengo relacionada mi tabla empleado con mi tabla cargo, pero todavía me falta una información que es el usuario. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer eso? Pongo una coma y digo que la tabla usuario yo le voy a poner un alias as u. Entonces inner join me vas a unir la tabla usuario con la tabla empleado. Ojo con esto, como ya yo utilicé un alias en la unión de empleado con cargo, en esta primera relación yo utilicé la palabra e para asignarle la tabla empleado, pero como es una unión diferente entre la tabla empleado y entre la tabla usuario, a empleado yo le voy a poner otra letra, entonces le voy a poner E2. E2 quiere decir que es la segunda letra que yo voy a utilizar para referenciar la tabla empleado. Entonces E2 se va a conocer la unión entre la tabla empleado y la tabla usuario. Entonces puse E2 y voy a decir on donde tú encuentres la relación de u punto id de empleado sea igual a e2 punto id de empleado. Entonces ya después que yo tengo esas sentencias, la voy a seleccionar y le voy a dar a ejecutar. Entonces confirmamos, dice usar sentencia SQL para mostrar el nombre del empleado, la descripción de cargo y el usuario. Entonces podemos ver nombre de empleado es Juan José, la descripción de cargo cajero y el nombre de usuario que él utiliza es Juan0718. Ya para concluir vamos a hacer
otro ejercicio en el cual involucremos más tablas. Este ejercicio será usar sentencias SQL para mostrar número de factura, coma, nombre de cliente, coma, descripción del producto, coma, fecha, hora y por último el total de la factura. Aquí podemos ver que tenemos mucha información y tenemos que utilizar diferentes tablas, múltiples tablas. Aquí podemos ver que la tabla factura es la tabla que tiene más relaciones con otras tablas. Tiene relación con detalle de factura, con producto, con cliente y con la tabla usuario. Entonces vamos a ver cómo nosotros vamos a filtrar esa información. Vamos a filtrar esa información de la siguiente manera. Me dice, lo primero que voy a filtrar es el número de factura. Entonces digo select. ¿Dónde yo voy a conseguir el número de factura? En la tabla factura. Entonces digo select F para referirme a la tabla factura. Entonces digo F.num factura. ¿Por qué num factura? Porque así yo tengo escrito ese campo en mi tabla factura. Entonces coma num factura. Lo siguiente es el nombre del empleado. El nombre del empleado está en la tabla cliente. Entonces digo C.nombre cliente. Lo siguiente es la descripción del producto. Entonces, como se encuentra en la tabla producto, pongo P.descripción producto. Seguimos con la fecha. La fecha yo la encuentro en mi tabla detalle de factura. Entonces pongo coma de punto fecha factura. Y por último tenemos el total de la factura, que la voy a encontrar en la tabla factura. Entonces pongo F.total. ¿De dónde yo voy a buscar esa información? Adiós. Voy a relacionar las tablas from factura. Le voy a poner un alias as F y la voy a relacionar inner join con mi tabla detalle de factura. Ese detalle de factura le voy a poner un alias D. Detalle de factura as D. Entonces donde me encuentres la relación o la coincidencia de las informaciones registradas en los campos F. número de factura sea igual a D. número de factura. Entonces ya tengo relacionadas esas dos tablas. Digo coma. Ahora voy a poner la tabla cliente. ¿Por qué? Porque en la tabla cliente es que yo voy a filtrar el nombre del cliente. Entonces digo cliente as C inner join. ¿Con quién voy a relacionar la tabla cliente? Adiós, la voy a relacionar con la tabla factura. Factura as, como ya yo utilicé el alias F para la primera relación entre la tabla factura y la tabla detalle de factura, entonces a la otra unión le voy a poner
factura as F2. Entonces on, donde encuentre coincidencia en el campo C punto ID de cliente sea igual al campo F2 punto ID de cliente. Bien, ya vamos bien. Ya tenemos número de factura, nombre de cliente, tenemos el total y tenemos la fecha. Los que nos está faltando es la descripción del producto. Entonces pongo una coma y digo producto ASP inner join factura. ¿Por qué factura? Porque hay una relación entre la tabla producto y la tabla factura. Y como ya he utilizado el alias F y el alias F2 para referirme a las tablas factura, voy a decir factura as F3 on, es decir, en el campo producto P punto ID de producto sea igual a F3 punto ID de producto. Una vez yo tenga esas sentencias, las selecciono. Después que selecciono, le doy a ejecutar. Y podemos ver cómo yo he filtrado de 4 tablas las informaciones que me están solicitando. El número de la factura, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 5. El nombre del cliente, que es Juan. La descripción del producto, que es maíz. La fecha de la factura, que es 090522. Y el total. Ya después que yo tengo todas esas sentencias ahí, si quiero guardarla para posteriormente utilizarla, le doy a guardar y le pongo el nombre que se me facilite encontrar. Le voy a poner inner join. Le doy a guardar y ya tengo esas sentencias SQL guardadas para si la quiero volver a utilizar. Espero que hayan quedado claro con lo que es el inner join y las relaciones que podemos establecer entre una tabla y otra, y que ustedes puedan comprobar de que sí se puede filtrar informaciones de diferentes tablas utilizando el comando inner join. Espero que este video le haya servido de mucho y que puedan sacar el mejor de los provechos. Bye.